¿Por qué cree usted que es importante conocer y reconocer a los grupos indígenas? Pues los grupos indígenas son nuestros vecinos y en buena medida por siglos de discriminación racial, cultural, eh, se ha entendido invisibilizar, no me está saliendo la palabra. Eh, a ver, Invisibilizar. Sí, bueno, hacer menos hacer visibles. Ok. Sí, Ujú. es un trabalenguas. Sí, claro. Y pues ahí están, hay que conocerlos, hay que ver cómo sienten, cómo son para entendernos y convivir en armonía, por supuesto. Ok. ¿Cuál es, cuál cree usted que es el papel que tienen los grupos indígenas en el México actual? Bueno, los grupos indígenas tienen mucho que enseñarnos. Yo creo que ya se acabaron los tiempos en que se consideren a las culturas indígenas como algo, como signo de retraso y que hay que supuestamente elevarlos, ¿no? Con una visión no horizontal. Hay que ver a los indígenas ojo a ojo, con una mirada horizontal. Tienen mucho que enseñarnos. Eh, la cultura moderna del mundo industrializado está llevando al planeta al borde ya estamos en medio de una extinción masiva de especies en este planeta, ¿no? Y la cultura indígena tiene otras formas de relacionarse con la naturaleza. Nada más para citar un caso, también las formas de relaciones sociales que tienen las comunidades tradicionales indígenas tienen mucho que enseñarnos acerca de cómo cooperar, cómo colaborar, cómo resolver los problemas de manera conjunta, viendo la sociedad más allá de la visión simplista de juntar recursos, ¿no? De acaparar riqueza, que es el modelo actual que tenemos, ¿no? Dentro del neoliberalismo. No, pues tenemos muchísimo que ver de los indígenas. Ujú. Desde que llegué al estado de Guanajuato en 1976 he estado aprendiendo de ellos. Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre los grupos indígenas en Guanajuato? Pues los grupos indígenas en Guanajuato, como en algunas otras regiones, pues es un caso distinto al sureste del país, donde hay un mayor porcentaje de la población que hable lenguas indígenas, que se manifiesten abiertamente como indígenas. En todos lados hay discriminación, pero aquí como estamos en lo que era en el momento de la conquista, la frontera norte de la civilización mesoamericana, no quiero menospreciar a los chichimecas, a los cazadores, porque también tenían una cultura muy sofisticada, ¿no? De integración con la naturaleza y conocimiento íntimo de todo lo que es su medio ambiente. Pero aquí por eso, cuando se colonizó esta región, la franja sur de Guanajuato formaba parte del imperio purépecha, ¿verdad? O tarasca, como era el término en el siglo XVI. Y Guanajuato, la mayor parte de Guanajuato estaba en manos de cazadores y recolectores y se da una colonización. Y por esa situación, pues el grupo mayoritario que llegó a poblar las tierras de Guanajuato desde el sur son otomíes, sobre todo en el Bajío Oriental, ¿verdad? Desde Querétaro hasta Paseo, Comonfort, San Miguel, Dolores, toda la subcuenca del río Laja y luego hasta Querétaro, donde termina el Bajío por el rumbo del oriente, hubo una colonización otomí. Y sí, mantuvieron su identidad y su lengua durante mucho tiempo, pero en décadas recientes, y otra vez en buena parte por la discriminación, ¿no? No se tendía a manifestar. Bueno, la lengua se ha ido perdiendo, pero hay otras muchas manifestaciones que, que, que siguen con cierto vigor. La danza es lo más obvio, lo vemos en las calles, en las fiestas, ¿verdad? Los concheros. Ujú. Esta región tiene una gran riqueza en ese sentido, no solamente esa manifestación, sino otros tipos de danza. Pues en muchos ámbitos culturales lo vemos, cosas tan sencillas como las tortillas pintadas, ¿no? También de la zona del río Laja, que es una tradición otomí. Muy bien. ¿Usted ha trabajado con estos grupos indígenas y nos podría compartir su experiencia?
Bueno, la experiencia inició más que con el trabajo, con la convivencia, pues llegué como estudiante de artes plásticas para estudiar en San Miguel de Allende. Y desde la llegada estaban alrededor de mí personas indígenas y convivía con ellos, tomaba con ellos en las cantinas, incluso íbamos caminando en el campo, me enseñaban de las plantas y estaba yo en plan de convivir y aprender de la gente y encontré una gran apertura entre la gente indígena, ¿no? Una disponibilidad de convivir, de compartir, de dar su amistad. Ujú. Y estando en eso, pues conocí a una joven otomí que venía para estudiar la prepa desde el Valle del Mezquital Hidalgo, donde es todavía más fuerte la raíz otomí. Y acabamos casándonos cuando tuve yo 22 años, ella 20 años. Entonces fui adoptado por una familia otomí y eso abrió las puertas del México profundo porque ya no es lo mismo, ¿ve? Ya siendo miembro de la familia, pues uno participa de una manera mucho más fuerte, ¿no? En la cultura, en las tradiciones. Y yo, en todo eso hubo un momento culminante. Ya había empezado a investigar sobre el pasado de los otomíes, me interesaba mucho desde hace décadas. Y un día me llegó un fax firmado por el pueblo otomí, así decía, un fax del pueblo otomí. Bueno, había nombres de personas también, pero decía que se iban a reunir en un intento de constituirse como pueblo en 1996, recién firmado no, recién firmados los acuerdos de San Andrés. En ese contexto iban a ponerse de acuerdo para mandar una delegación al Congreso Nacional Indígena, que fue la gran reunión en ese año, ¿no? El 12 de octubre y los días que estaban alrededor de esa fecha. Y me pedían su historia, que les platicara de su historia, que sentían que a ellos les había sido arrebatada y lo necesitaban en ese proyecto de construcción de su identidad como pueblo. Y dije, ah, caray, pues aquí hay una necesidad social y puedo hacer algo más que publicar artículos y jugar el juego académico, Ujú. que es importante también, ¿no? La ciencia básica, pero también involucrarse con el pueblo y servir al pueblo, pues. Más ahora que trabajo en la Universidad de Guanajuato, pues es una institución pública, ¿no? Y estamos todos los que trabajamos en la universidad como servidores públicos y con la idea de dar algo al pueblo que nos mantiene, que nos da de comer, ¿no? A través de sus impuestos. Claro. ¿Cuáles son los principales problemas desde su experiencia que tienen los grupos indígenas en México? Los problemas, pues, creo que el problema principal, y eso implica otros problemas o causa otros problemas, es la discriminación, la falta de aceptación de alguien que sea diferente. Y no es que la gente sea mala, es el resultado de las políticas del Estado, especialmente después de la revolución, ¿no? El crear la identidad nacional, la cultura mexicana. Se habla mucho todavía en los medios, ¿no? De la cultura mexicana. Pues la cultura mexicana no existe, son las culturas mexicanas. No sé qué tanto tienen en común un empresario cervecero regiomontano, por ejemplo, con un indígena chontal de la llanura tabasqueña, si los juntamos en un espacio y los dos van a hablar el castellano, quizás, no, pues sí, seguramente, pero de una forma bastante diferente, ¿no? Tal vez los dos van a saber la letra del himno nacional, quizás los dos van a ser católicos, aunque lo más probable es que el chontal ya sea protestante, ¿no? Ujú. ¿Y qué más, verdad? ¿Qué tendrían en común? Claro. ¿Qué debe hacer la sociedad para cambiar la relación y el conocimiento que se tiene sobre los grupos indígenas? Pues es difícil que yo diga qué debe de hacer la sociedad. Pues yo puedo hacer acciones personales, tratar de influir de alguna manera en la sociedad, como lanzar piedritas al agua y ver cómo se extienden los anillos. Hay otras personas con ideas similares de fomentar el respeto hacia los grupos indígenas y ayudarles, pero con lo que ellos quieren hacer, ¿no? Eso fue el problema, por eso fracasó el indigenismo del Estado en muchos sentidos.
Digo que no se puede hablar de un fracaso total, también hay cosas positivas, pero en general yo diría que fracasó el indigenismo del Estado postrevolucionario y digamos hasta 1980 o 90 que empezó a cambiar la política paternalista, ¿no? Hacia otro tipo de política que no se ha logrado del todo, pero hay pasos muy importantes en eh, permitir a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, reunirse con un proceso dentro de sus propios usos y costumbres, es decir, esto es lo que nosotros queremos ser, tener, hacer, ¿no? Y facilitar los recursos, no solamente económicos, sino que expertos en cosas que necesiten, ¿no? Eh, pues la tradición indígena, con su amor a la naturaleza, ya tiene una base muy fuerte, pero también se necesita ciencia, por ejemplo, ¿no? Para sanear las aguas, etcétera, ¿no? Mil cosas. Entonces, en eso, pues, la sociedad en general, según el sector social, el sector académico, pues en lo posible nos podemos poner al servicio de las comunidades indígenas y ayudarles con nuestros conocimientos a hacer lo que ellos quieren hacer. El gobierno, desde luego, tiene grandes responsabilidades de poner recursos y también su conocimiento de las instituciones gubernamentales que, que también, ¿no? tienen investigadores y personas especializadas en la resolución de mil tipos de problemas. ¿Qué le ha llamado más la atención de los movimientos sociales de los grupos indígenas? Pues desde luego, eh, un parteaguas en la historia es el levantamiento zapatista, el 1 de enero de 1994. Afortunadamente intervinieron grupos de la sociedad civil para calmar la violencia y se convirtió el movimiento en algo que pudiera funcionar dentro de otras estructuras, ¿no? A través del diálogo. Pero causó un despertar muy grande, no solamente entre los indígenas, la idea de que, bueno, sí me han discriminado, pero yo soy quien soy, ¿no? Y con orgullo, hay un nuevo orgullo. Se nota por todos lados el uso de la lengua, prácticas que antes quizás por pena fuera de la comunidad no se manifestaran, ahora hay más voluntad de manifestarlas. Noté el cambio, creo que todo el mundo notamos el cambio, ¿no? A lo largo de la segunda mitad de la década de los 90. Eso por una parte. En la sociedad en general también hubo un mayor reconocimiento y respeto. Se puso en la mesa de diálogo el tema, ¿no? De los problemas de los indígenas. En el ámbito académico se vio, ¿no? Hasta ya personas conversas que se entusiasmaron y un ejemplo, a ver, en la historia, Enríquez Flores Cano, ¿no? Ve todo eso, se anima y empieza a sacar libros buscando la memoria indígena, ¿no? Las raíces profundas. Ya había gente antes trabajando, pero se multiplicaron los investigadores en el ámbito de las ciencias sociales, particularmente con interés en el tema indígena. Muy bien. ¿Cuál es el papel que debe tomar el Estado y los gobiernos con respecto a estos grupos indígenas? Pues otra vez no me siento descalificado para dictar medidas al gobierno, pues el gobierno emana del pueblo y hay procesos democráticos. Solamente una sugerencia, mucha gente lo entiende, otros quizás no tanto, es respetar la autonomía, la voluntad de las comunidades indígenas, en lugar de suponer que la gente de razón, ¿no? Ese terrible término que heredamos desde la época colonial, la gente de cultura europea, ¿no? Básicamente, de suponer que sepan hacer las cosas mejor y de que el indígena es pobre y retrasado porque es diferente a como nosotros hacemos las cosas. Por ejemplo, los índices de pobreza, si no tienen esto son pobres, si no tienen el otro, y vemos y a veces son aspectos de la vida cotidiana tradicional que no son tan importantes, ¿no? O sea, en algunos sentidos la pobreza tiene ventajas, incluso mayores libertades.
lo vi con mis parientes otomíes del Valle del Mezquital cuando los conocí en 1978. Pues tenían caños de riego, milpas, árboles frutales, se me hacía un vergel, las casas eran de adobes o carrizo, incluso sacábamos agua de un pozo para bañarnos, se cocinaba con leña, todavía no había estufa de gas, había bastantes animales, 30, 40, entre borregos y chivos, un puerco, gallinas, guajolotes, y eso es independencia, ¿no? Si no hay trabajo, pues se produce la comida. Y si bien no hay una cuenta en el banco, si hace falta dinero, se lleva un borrego al mercado el lunes y se vende y ya hay dinero para zapatos, para útiles escolares o para lo que fuera necesario. Quitamos todo eso como se ha quitado en el barrio de San Nicolás, en el municipio de Ixmiquilpan. Ahora llenaron los caños de riego, pavimentaron para meter coches, y hay coches. Hay mucho dinero que viene por la migración, por los dólares del norte, ¿verdad? Por el trabajo, la mano de obra. Y ya no tienen eso, ya no producen, ya no hay milpas. Algunos de las personas mayores de edad que ahora tendrían 70, 80 años siguen con unos animales, pero ahora dependen de una economía de mercado, de producción, del modelo neoliberal. Y las casas están llenas de objetos y artículos de consumo, pero veo, pienso que estaban más felices antes y me pregunto, ¿cómo se mide la pobreza? Mejor vamos a medir la felicidad, ¿no? O lo positivo de las relaciones sociales, la fortaleza de la estructura básica que es la familia, ¿no? Y eso era una gran riqueza que no se ha perdido, pero se ha debilitado con la introducción del consumismo, del modelo de copiar a lo que sucede al norte de la frontera. Muy bien. ¿Y hay algo más que quiera expresar sobre los grupos indígenas que no le hayamos preguntado? Pues un tema que me ha interesado desde hace mucho es el asunto lingüístico, el fortalecimiento de las lenguas indígenas. Hay pasos importantes. Recuerdo en 1996, otra vez ese año, eso fue un año importante, el PEN Club, una asociación de escritores que defiende la libertad de expresión, entre otras cosas, formó una comisión. Ya había trabajado 2 años y me tocó la suerte de trabajar con ellos. Los catalanes lo lideraron, la lucha por los derechos lingüísticos y el intento de definir los derechos lingüísticos. Entonces se sacó un documento que se llama la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Con eso en mente, cuando fuimos a Barcelona a firmar esa declaración y llegó gente representando a grupos minorizados, se podría decir, de todo el planeta, no me imaginaba que 7 años después íbamos a tener aquí en México la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas de México, ¿no? Que es de los más avanzados de las Américas, si lo comparamos con la situación en otros países. Ahora hace falta luchar para hacerlo realidad. Es parte de mi campaña permanente. Cuando la gente se digne a escucharme, pues aprovecho la plataforma para fomentar eso de a ver qué medidas podemos tomar para no perder esta enorme riqueza cultural que tenemos, que sí nos está yendo de las manos por la discriminación, ¿no? Porque es de menor prestigio social relativamente hablando una lengua indígena que el castellano, porque los españoles pues dominaron y sigue siendo la lengua, ¿no? de la hegemonía, del poder. Pero las lenguas indígenas son muy importantes, ahí encierran muchos factores de identidad. Sí, hay que hablar las dos, y aparte inglés y francés y todas las lenguas que se puedan, ¿no? Aprender según las circunstancias de cada individuo. La lucha ahora es parcialmente ganada. Ya empezamos en la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, en el Departamento de Lenguas. Tengo años tratando de convencer a mis compañeros de que, fíjense, no soy yo, hay una ley, tenemos la obligación de hacer investigación, difusión, enseñanza de las lenguas indígenas, y no tenemos programas. Metí un programa en el Departamento de Historia que pues salí de ahí y ya nadie, de lo que yo sepa, lo está continuando, de enseñar a los historiadores a traducir documentos en náhuatl. Recién había aprendido yo
por la necesidad, por estar estudiando los códices. Entonces ya varias generaciones aprendieron a traducir los textos antiguos en náhuatl. En el departamento de lenguas, pues convencí a mi esposa que habla otomí que diera un taller informal sin que le pagaran como prueba, como programa piloto, digamos, a ver si se junta el grupo. Y sí hay mucho interés en las lenguas indígenas. Y de ahí la directora del departamento de lenguas, Luz María Muñoz de Cote, consiguió, cabildeando, insistiendo en que se aprobaran, todavía no una plaza. Modestamente se empieza, ¿verdad? Con unas 20 horas para clases formales ya de otomí. Entonces están en planeación de eso, buscando la persona idónea. Hubo una convocatoria, así es que ya plantamos la semilla ahí. Y así, pues hay que multiplicar los esfuerzos, ¿no? Nadie solo puede hacer mucho, pero cada quien puede hacer un Sí, poco. Y si cada formamos quien ponga redes, su granito de arena, se puede así lograr es. algo. Y con redes como que hemos organizado con los compañeros de la Universidad de Guanajuato, nos fortalecemos, aparte de crecer y entender y saber más cada quien a través del trabajo de los demás, con una visión interdisciplinaria, multidisciplinaria y aún transdisciplinaria, ¿no? Ya fundiendo todo. Estamos tratando de tomar pasos y pues los pasos se están dando y espero que se siguen dando y que pues hagamos alguna contribución desde la universidad. Bueno, pues agradecemos su presencia y toda la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la plataforma aquí. Claro. Guanajuato formaba parte del imperio purépecha, ¿verdad? O tarasca, como era el término en el siglo XVI. Y Guanajuato, la mayor parte de Guanajuato estaba en manos de cazadores y recolectores y se da una colonización. Y por esa situación, pues el grupo mayoritario que llegó a poblar las tierras de Guanajuato desde el sur son otomíes, sobre todo en el Bajío Oriental, ¿verdad? Desde Querétaro hasta Paseo, Comonfort, San Miguel, Dolores, toda la subcuenca del río Laja, y luego hasta Querétaro, donde termina el Bajío por el rumbo del oriente, hubo una colonización otomí. Y sí mantuvieron su identidad y su lengua durante mucho tiempo, pero en décadas recientes, y otra vez en buena parte por la discriminación, ver cómo sienten, cómo son para entendernos y convivir en armonía, por supuesto. Ok. ¿Cuál cree usted que es el papel que tienen los grupos indígenas en el México actual? Bueno, los grupos indígenas tienen mucho que enseñarnos. Yo creo que ya se acabaron los tiempos en que se consideren a las culturas indígenas como algo, como signo de retraso y que hay que supuestamente elevarlos, ¿no? Con una visión no horizontal. Hay que ver a los indígenas ojo a ojo, con una mirada horizontal. Tienen mucho que enseñarnos. La cultura moderna del mundo industrializado está llevando al planeta al ¿Por qué cree usted que es importante conocer y reconocer a los grupos indígenas? Pues los grupos indígenas son nuestros vecinos y en buena medida por siglos de discriminación racial, cultural, eh, se ha entendido invisibilizar, no me está saliendo la palabra. Eh, a ver, Invisibilizar. Sí, bueno, hacer va a menos ser visibles. ok. Sí, Ujú. es un trabalenguas. Sí, claro. Y
pues ahí están, hay que conocerlos, hay que pues ya estamos en medio de una extinción masiva de especies en este planeta, ¿no? Y la cultura indígena tiene otras formas de relacionarse con la naturaleza. Nada más para citar un caso, también las formas de relaciones sociales que tienen las comunidades tradicionales indígenas tienen mucho que enseñarnos acerca de cómo cooperar, cómo colaborar, cómo resolver los problemas de manera conjunta, viendo la sociedad más allá de la visión simplista de juntar recursos, ¿no? De acaparar riqueza, que es el modelo actual que tenemos, ¿no? Dentro del neoliberalismo. No, pues tenemos muchísimo que ver de los indígenas. Ujú. Desde que llegué al estado de Guanajuato en 1976 he estado aprendiendo de ellos. Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre los grupos indígenas en Guanajuato? Pues los grupos indígenas en Guanajuato, como en algunas otras regiones, pues es un caso distinto al sureste del país, donde hay un mayor porcentaje de la población que hable lenguas indígenas, que se manifiesten abiertamente como indígenas. En todos lados hay discriminación, pero aquí como estamos en lo que era en el momento de la conquista, la frontera norte de la civilización mesoamericana, no quiero menospreciar a los chichimecas, a los cazadores, porque también tenían una cultura muy sofisticada, ¿no? De integración con la naturaleza y conocimiento íntimo de todo lo que es su medio ambiente. Pero aquí por eso, cuando se colonizó esta región, la franja sur de Guanajuato,